En nuestro paseo por los rincones desconocidos de este mes de enero de 2015, iniciamos el 2015 en Santa María la Real de Nieva. ¿Cómo llegamos, Luis, aquí? Pues nada, hemos salido de Segovia, venimos por la Nacional 605 y llegamos en muy poco tiempo, en 20 o 25 minutos. Y aquí nos estaba esperando Vicente a las puertas del monasterio, el experto que nos va a explicar hoy, nos va a introducir las excelencias que tiene Santa María de Nieva, que son muchas. Vicente Merinero, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy en el recorrido que proponemos vamos a visitar la iglesia, el monasterio y la plaza de toros de esta villa. Sí, muy bien. Si ustedes tienen tiempo, yo tengo todo el tiempo del mundo. O sea, no hay ningún problema. Pero si le parece es momento de presentar la villa como merece y es sus orígenes, unos orígenes muy ligados a la aparición de una virgen Sí, soterrada. Sí, por supuesto, porque el año 1392 ocurre el hecho milagroso de la aparición de la Virgen de la Soterraña. Se le aparece a un pastorcillo que se llamaba Pedro Amador Vázquez, cuyos restos se conservan en la iglesia, y una vez que se desplazó después de pasar 1000 avatares para llegar a Segovia, consiguió ser recibido por el obispo de Segovia, don Alonso de Frías. A su vez, este dio parte a la reina Catalina de Lancaster y Enrique III, que son los reyes fundadores de este pueblo. Se desplazaron aquí y efectivamente descubrieron la imagen soterrada, por eso es soterraña, pues donde le inició, indicó el pastor más o menos, y le había dicho que buscaran por allá, y allá donde se encontrara la imagen, se levantara un templo y se le diera culto. Y es como nace Santa María. Este pueblo es 1392, a partir de 1395 fue villa, la Real Villa de Santa María de Nieva, Santa María por la Virgen, la Real porque era de fundación real, y de Nieva porque este era Termio de Nieva, el pueblo que está aquí a 2 kilómetros. En un principio tienen problemas con la Comunidad y Tierra de Segovia y con el curato de Nieva porque reclaman para sí la imagen. Tienen razón, porque está en su término. Pero los reyes, por motivos políticos y estratégicos y, por qué no decirlo, religiosos, pues deciden crear un pueblo. Por eso nace la Puebla de Santa María, que pasa, como les digo, a partir de 1395 a ser villa. Quieren un pueblo que dependa exclusivamente de ellos, ni de la Comunidad y Tierra de Segovia, ni de Nieva, ni de nadie, exclusivamente de ellos. Y entonces deslindan unos terrenos, una vez que los pleitos que se desatan con la comunidad se resuelven a favor de la corona, pues deslindan unos terrenos para que la gente que hipotéticamente luego venga a vivir a Santa María, pues pisen su terreno. Por eso el término de Santa María la Real de Nieva en sí es de los más pequeños de España, el segundo, el tercero más pequeños de España. Tenemos de radio, si cogemos el mapa de Rústica veremos que es prácticamente un círculo, y tenemos de radio, de término municipal, 1 kilómetro, ni más ni menos que 1 kilómetro, lo que es Santa María, sí. Pero bueno, ya hay un terreno y ahora hay que poblarlos de gente. Dictan los reales decretos por los cuales los primeros 200 vecinos que vengan a morar a la Puebla de Santa María están exentos de cualquier impuesto, de cualquier contribución, de cualquier pago a la corona. Hay otra serie de prebendas, como que los mozos están exentos de pechos, o sea que no tienen que ir a luchar contra el moro, sus ganados pueden pastar en términos limítrofes, se pueden recoger leñas de los pinares, etc. Estas prebendas y estos privilegios son conservados y preservados por los monarcas posteriores, inclusive ampliados hasta 250 en época de Isabel la Católica. Luego aquello ya con el tiempo pues desapareció. Esos son los principales orígenes de la iglesia, y la gente que viene aquí, pues en los capiteles hay algunos dedicados precisamente a estos orígenes, y están los célebres diezmos y primicias representados por una señora que veremos en un capitel, que es lo único que se paga a la corona entonces. Luego aquello desaparece. De ello hablaremos a continuación, visitaremos la iglesia, pero hay que decir que hoy Santa María la Real de Nieva es cabeza de partido judicial y tiene 14 municipios. Sí, Santa María es cabeza desde la ley de planta de 1834, me parece que es cabeza de partido judicial. Comprende ahora mismo 14 pueblos que están alrededor,
y la cabecera pues es Santa María, como cabeza de partido judicial, que su propia palabra lo dice, y comprende 14 municipios. Son, por desgracia, como casi todas las zonas rurales, bastante despoblados. Pero bueno, aquí en Santa María aún nos mantenemos. Es un pueblo que no ha sido nunca agrícola eminentemente, aunque vive algún agricultor, pero está dedicado fundamentalmente a los servicios. Tenemos el juzgado de primera instancia de instrucción, tenemos registro de la propiedad, la notaría, cuartel de la Guardia Civil, tenemos Instituto Oficial de Bachillerato, tenemos el CRA, escuelas agrupadas, el CRA, y 2 o 3 bancos. ¿Y qué más le diría yo a usted? ¿Residencia de mayores? Sí. ¿Tenéis una o dos residencias? Ahora mismo solamente tenemos una residencia geriátrica privada. Hubo en tiempos en que hubo 2, una era municipal, que por motivos que yo ignoro desapareció, y hay una residencia geriátrica. Pues si les parece, vamos a entrar a la iglesia, aunque estamos sobre la antigua sacristía, pero vamos a entrar a lo que hoy es la iglesia para hablar de esta historia y de la Virgen de la Soterraña, que es la principal culpable del nacimiento de Santa María. Este pueblo sí que nace alrededor de la Virgen, nunca mejor dicho, para bien o para mal, pienso que para bien, pues este pueblo sí que nace alrededor de la Virgen, de la aparición. Pues vamos a entrar a verla. La fundación de esta iglesia, como bien decíamos, daba lugar a la creación de Santa María la Real de Nieva y estamos en la entrada. ¿Qué decir de esta entrada? Bueno, pues es que esta es una entrada, es maravillosa, está declarada Monumento Nacional desde el año 1920, igual que el claustro, se la declara Monumento Nacional con motivo de unas obras de restauración que se llevan a cabo en la parte baja de estos. Y tiene su explicación muy clara. En el friso tenemos representada toda la pasión, y muerte y resurrección de Cristo, desde que buscan la casa para la última cena, en fin y tal, escena del lavatorio, el prendimiento, ahí tenemos el prendimiento de Judas y detrás San Pedro que le corta la oreja a Malco, luego Jesús ante Caifás y ante Pilatos, y pasado el portón, que es propiamente la pasión, la flagelación, Cristo con la cruz a cuestas, la crucifixión, la muerte de Jesús, el descendimiento, Cristo puesto en el sepulcro y la resurrección. Inclusive las vírgenes que van a embalsamar el cuerpo de Cristo y se encuentran al ángel diciendo que Cristo ha resucitado. Y en cuanto a las arquivoltas y el tímpano, en el tímpano es una representación de lo que puede ser el juicio final. En el tímpano, esa figura sedente importante del centro nos está representando al Dios Padre, a Jesucristo, quien queramos, el sumum. Unos personajes a la derecha y a la izquierda, y arriba el símbolo del sol y la luna como dueño y señor del universo. A sus pies y a su derecha la entrada de los justos en el reino de los cielos, por el contrario a la izquierda los condenados. El Leviatán, ese animal con esa boca tan grande, inclusive alguno con los pies hacia arriba y las calderas del infierno. Digamos, estamos representando el juicio final. Y en las arquivoltas, fundamentalmente la que más llama la atención es la primera, la más alta. Estamos hablando del juicio final, es la resurrección de los muertos. Fíjese qué escena, qué representación, saliendo los cuerpos de los sepulcros. Algunos salen como pueden, unos empujan con las espaldas, otros con los pies, algunos los ayudan los demonios, otros los ángeles, en fin, es una representación maravillosa. La segunda arquivolta son todas figuras femeninas, vírgenes, santas, mártires, etc. Por el contrario, la tercera son todas figuras masculinas, obispos, abates, frailes, santos, etc. Y la cuarta y la quinta es una corte de arcángeles con la rodilla en tierra, todos mirando hacia el tímpano, y una corte de querubines con las alas plegadas. Son 2 de las cortes celestiales que dan culto y defensa a Dios Padre. O sea, eso es lo que nos dice el abocinado de esta fachada tan maravillosa que tenemos aquí. Y antes de que nos lo pregunten, como suelo decir, aquí no falta nada. Es una iglesia inacabada. Cuando desaparece Catalina de Lancaster, la iglesia, lo que quedaba, pues que se hizo fundamentalmente en 2 fases, pues ya Juan II o no tiene intención o no tiene dinero, su hijo. Y aquí es de suponer que fueran a poner un apostolado, puesto que hay 4 doseletes
y 4 basas, digo 12, perdón, 4, 8, 10 y 2, 12, pero no faltan porque nunca estuvieron. No se llegó a concluir, pero las obras de esta iglesia también se sufragaron gracias a los vecinos. Sí, 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 hay parte, lo mismo que la Plaza de Toros, aquí colaboró todo el mundo en lo que hizo falta y en lo que se podía, por supuesto. Sí. Una entrada preciosa que nos aventura que dentro vamos a encontrar auténticas joyas. Sí, yo le quería ver, por supuesto, eso ahora nos lo explicará Vicente, pero yo le quería preguntar qué es antes, la iglesia antes que el monasterio, ¿no? Por supuesto. La iglesia, lo primero, precisamente el mensaje de la señora, digamos la Virgen, el mensaje del pastorcillo, que se levante una iglesia, y allá donde se levante la iglesia, pues que se la dé culto, que vamos, donde encuentra la imagen, que se la dé culto en la iglesia. Y luego los reyes se traen a la orden dominica a finales de 1399, y la aparición de la Virgen es en 1392. Veremos que desde 1392 a finales de 1399 se construye una parte de la iglesia. Luego, llegados a esas fechas, se entra en la orden dominica, que son órdenes mendicantes, igual que los franciscanos, y empieza la construcción del convento palacio. Pero, ¿cómo? Empieza del convento palacio y empieza a quedarse los pequeños, la iglesia. Entonces, a partir de 1414, la proyectan hacia el ábside y veremos que ya es una construcción totalmente diferente, aunque solo transcurren 15 años. Y es cuando ya en la segunda fase dan entrada y salida por el pórtico principal, porque antes había otra, que el último que se construye es esta capilla que tenemos aquí detrás, que luego la veremos, y la primitiva entrada de la iglesia está en aquella capilla, y allí estaríamos en la calle pues igual que aquí, pero lo primero que se construye es la iglesia y luego el claustro y el monasterio, todo ello. ¿Qué superficie ocupa la iglesia y el monasterio y a qué manos se le deben estas esculturas? Bueno, la verdad es que hay una serie de canterías, hay señales de cantería en los capiteles, no en los capiteles, en los fustes y tal, donde hay recopiladas lo menos 14 o 16. O sea que entonces yo no sé cómo funcionaría esto, pero hay lo menos 14 o 16 canteros todos diferentes. Y claro, pues los reyes, pues no sé, tendrían a todo el mundo a su disposición, pero concretamente no hay nombres. Yo por lo menos no los conozco, por mucho que he estudiado y he visto y tal. Sí que hay señales que son las firmas de los canteros. Cada uno firmaba las piedras que ponía o que hacía, para reconocer en su momento su estipendio, tanto presento, tanto cobro, tal. Pero concretamente no sé, y además yo no tengo ninguna referencia, por dicho, ya lo digo, por mucho que he buscado, de, por ejemplo, arquitectos o cosas de eso. No, yo por supuesto lo siento, pero no lo sé, no he encontrado nada en absoluto sobre ese respecto. Pues si les parece vamos a continuar, ya a entrar al interior de esta iglesia. Entramos, que tenemos ya. Vicente, estamos justo sobre el punto en el que se encontraba la imagen de la Virgen a la que se bautizó con el nombre de la Soterraña. Sí, efectivamente aquí esto es una profundidad, una oquedad de unos 3 metros aproximadamente, pues como ven está picada la piedra y ahí protegida por unas pizarras se encontró la imagen a instancia del pastor Pedro Amador, quien estaba buscando con otros señores del pueblo y fuera del pueblo, porque según el mensaje de la señora, en esta zona encontrarían una imagen y allá donde se la encontrara se la diera culto. Se levantaron una iglesia y se diera culto, y por eso aquí se encontró y ahora mismo estamos encima, como dice, de aquí, y aquí se levantó la iglesia. Es como nace este pueblo, alrededor de la Virgen, porque luego ya se traen a la orden dominica a finales de 1399 y empieza la construcción del convento palacio y lo sucesivo. La iglesia original, ocupa esta zona,
porque luego hubo una ampliación y tiene características definidas. Podemos hablar de las losas del suelo, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, esta iglesia habría mucho que decir, pero fundamentalmente se construye en 2 fases. De 1392, que es el año de la aparición, como les digo, hasta finales del 99, se construye desde el fondo pues hasta esta parte, un poquito por delante donde estamos nosotros. Luego, como los reyes entran en la orden dominica, pues empieza a quedarse pequeño, empieza la construcción del convento palacio y a finales de 1414, más o menos, empiezan a construirse hacia el ábside y terminan las obras en 1432. Por eso, desde un punto de vista arquitectónico, las bóvedas de crucería que se ven aquí, muy sencillas, no tienen nada que ver con un gótico florido, porque a partir de ahí, si lo primero fue con ladrillo, a partir de ahí fundamentalmente fue con piedra, como se puede ver. Oye, pero a mí me llama la atención, Vicente, que simplemente con una referencia de este pastor, Amador, pues que luego se levantara este monumento tan excelente. Y además me llama mucho la atención que ahora sería imposible el que fuera a cargo de los vecinos, o en buena parte. Bueno, fundamentalmente hay que ser honestos y hay que saber, fundamentalmente, una cosa es que colaboraran los vecinos, pero una obra de esta magnitud, ya sea entonces o aquí, yo supongo que la mano de obra sería bastante barata, pero esto es la realeza, son los reyes los que se encargan de que, porque además Catalina de Lancaster y compañía tenían mucho dinero, son los que se encargan de financiarlo. Otra cosa es que colaboren los vecinos del pueblo, no tiene que ver. Y una de las características más importantes que tiene esta iglesia es el suelo. El suelo son todos laudos de madera, hay aproximadamente unos 515 más o menos, exactamente el número no lo sé, y fue utilizada como cementerio por los dominicos pues aproximadamente hasta la Guerra de la Independencia, hasta 1808, 1810, donde luego ya se abolieron, ya se prohibió aquello. Bueno, el retablo que estamos viendo ahora es el mejor técnicamente de la iglesia. Es del siglo XVI. Estas son todas tallas de la escuela de Gregorio Fernández y Juan de Juni. Estoy hablando de la escuela. Sí, y aparte tenemos un berruguete, San Jerónimo Penitente, que está en infinidad de exposiciones artísticas de las edades del hombre y otras cosas. Como ven, es una maravilla, y está en una capilla que se llama de la Consolación y de San Sebastián, que fue fundada por unos señores de Segovia, don Jerónimo de Virey y su esposa doña Catalina Campos, una familia hacendada de Segovia. Fueron los encargados de que se trajera este hermoso retablo, que sin duda es un orgullo para todos y técnicamente es el mejor de la iglesia. Además del número de altares, otra de las características que demuestra que esta iglesia tuvo bastante importancia es la presencia de 2 órganos. Sí, hay 2 órganos, por supuesto no funciona ninguno. Con la desamortización, cuando desaparecen los frailes, pues ya, porque estos órganos por lo visto son delicadísimos, hay que estar todos los días afinándolos, tocándolos y tal. Hay uno que es del siglo XVII y otro del siglo XVIII. El más antiguo pues tiene la tubería pintada, la trompetería iba por detrás, como se puede ver, y este otro segundo que está ya con tuberías de zinc, todas estas cosas, pues, pero no funcionan, están deshechos, pero es una pena. Estamos en la zona donde se ubicaba el coro, quizá una de las zonas más curiosas de esta iglesia y que se mantiene tal cual. Sí, bueno, claro, es que este es el coro, hay que tener en cuenta que aquí hubo muchos dominicos, muchos frailes, entonces, y se conserva bastante bien pues el entorno del coro, que es sencillo, pero es de nogal fundamentalmente. En el centro tenemos el facistol y aquí, a mi espalda, pues tenemos pues donde se guardaban los cantorales, pero aquí desapareció todo, hasta los libros. Además, tengo referencia de que los cantorales precisamente se encuentran en Ávila. Cuando desaparece con la desamortización, cuando desaparecen de aquí,
Tengo entendido, no lo he corroborado ni lo he certificado, pero vamos, creo que los cantorales de esta iglesia se conservan en el convento, creo que es el convento de los dominicos de Ávila, porque además, por lo visto, lo ponen en los lomos de los libros, pues lo pone que pertenecieron en su día a esta iglesia. Pero eso sería hoy de una riqueza enorme y además... Se conservan en todas las iglesias, en todas las catedrales, hay 50.000 libros de esos, sí, en todos los sitios. Es como si va usted a las bibliotecas, pues resulta que hay pergaminos de hace 1000 años, pero que ni los ve nadie, porque los que están deteriorados, además te los ponen en vitrinas para que no los toques y, en fin, estas cosas. Bueno, pero yo me imagino que con este tamaño que tiene facistol, Este es un facistol. y los cantorales tenían que tener pues una dimensión muy considerable y una letra muy grande. Los cantorales, pues yo calculo que tienen por lo menos 50 o 60 centímetros de altos, y abiertos pues te abarcan otro tanto. Eran unas letras, porque entonces era en latín todo ello, pero además eran preciosos, porque en muchos casos aunque está el latín, pero era letra gótica. Es una preciosidad. Lo que pasa es que pues aquí desaparecieron. Vamos, se los llevaron los dominicos, al fin y al cabo, pues debían de ser de ellos y tal, y los trasladaron a otro convento. No queda más que, como muestra, el facistol, que es de unas dimensiones considerables. Sí, las dimensiones, eso, y aquí la sillería fundamentalmente es de nogal, es sencilla, no vamos a compararlo con otros coros que tenemos a lo largo de la geografía española, y que en algunos se conservan las llamadas misericordias. Ah, sí. Vamos a ver, las misericordias. Vamos a imaginarnos que estábamos... Sí. A ver, esta es una. Sí. ¿Así? Sí, bueno, había que sacarlo un poco, cuando te resulte más cómodo. Ah, sí. La utilidad era poder apoyarse y simular estar de pie. Como estar de pie, pues claro, es que se tiraban horas cantando en cosas de estas, y para no estar tanto tiempo de pie, pues lo ponían esos, y que creo que se llaman misericordias. Yo no se lo he puesto, por supuesto, pero en fin, servía de descansillo. Las hemos probado y efectivamente siguen funcionando. Oye, ¿para cuántos había aquí? ¿Para cuántos...? No sé. Aquí nos dice la historia, muchos, hasta que he leído yo, es que como tenían alumnado los dominicos aquí, Santa María, pues que hubo épocas en que eran más de 150 personas entre profesorado y alumnado. Hola. O sea que, no sé, no quiero decir yo si había 20 frailes o había 30, eso ya sí que, o 40, yo eso no lo sé. Pero vamos, que entre alumnado y eso había más de 150 personas en momentos álgidos. El sotocoro, este techo que tenemos nosotros y que son los pies de la zona del coro. Del coro, sí. Además están decorados en la época de Enrique IV. Tiene caracteres un poco, digamos, arabescos, tal, porque todo el mundo sabe que Enrique IV de Castilla era un apasionado del árabe y tantas cosas. De hecho, hay reminiscencias de decoraciones geométricas arriba, y eso es justamente porque en aquella época Enrique IV pues era el que mandaba, y como a él le gustaba, pues quiere dejar su impronta pues en alguno de los lugares. Que dicho sea de paso, Enrique IV fue un rey importante para todos y para todas, porque celebra cortes el 28 de octubre de 1473. Celebra unas cortes aquí en Santa María, importantísimas para todos, para ellas y para ellos, porque en aquellas sesiones que aquí se celebran comienzan a tratarse por vez primera los derechos de la mujer casada, ni más ni menos. Lo que conocemos hoy como bienes gananciales comenzó a gestarse ya entonces.
Y otra de las características de esta iglesia es que era consagrada de la misma manera que una catedral. Sí, sí, sí. Esta iglesia, yo estoy indagando ahora mismo, porque le preguntaba al historiador que ha trabajado sobre esto, a ver si tiene referencia de cuándo fue consagrada esta iglesia. Es unas cruces rojas que aparecen en los muros, ¿eh? Nos lo acredita. Son 12, no son 14 como las estaciones del Vía Crucis, son 12, ni más ni menos. Y esto lo aprendí yo precisamente de un canónigo de la provincia de Lugo, no me acuerdo, que me lo estuvo explicando él a mí, porque yo no había caído en esto, ni me habían dicho, y me lo estuvo diciendo de Mondoñedo, exactamente, que esta iglesia estaba consagrada, que las 12 cruces que tenía lo acreditaban. Luis, y además en esta iglesia descansan los restos de una reina, además de los del pastor que encontraba la imagen que fundó la iglesia. Hombre, eso yo creo que es muy importante. Además, es muy reciente la polémica que esto ha suscitado. Y al final la razón la tiene Santa María de Nieva, ¿no? Para mí no tiene ninguna duda, pues porque he hecho los estudios pertinentes por un antropólogo emérito como de la categoría del profesor Reverte Coma. A él le coinciden exactamente la edad de los restos, la edad de la persona y 50.000 informaciones más contrastadas por él mismo. Además se llevan luego, al final se llevaron las pruebas de ADN con su hijo, con el príncipe de Viana, que no llegaron a coincidir, no había una relación materno-filial entre unos restos y otros, porque los restos que mandan del príncipe de Viana, pues pertenecen a 3 cuerpos diferentes. Con la Guerra Civil Española y la guerra, si nos vamos un poco más atrás, la Guerra de la Independencia, pues allá en Poblet, que es donde estaba el monasterio de Poblet enterrado, pues allí sufrieron mucho, allí se quemaron iglesias, allí se quemaron todos, en una ocasión o en otra, y precisamente al marqués de Lozoya, nuestro paisano, que fue nombrado director general de Bellas Artes después de la Guerra Civil Española, pues le tocó organizar un poco todo aquel desmán que había por todos estos sitios. Y ello me lo ha corroborado precisamente lo que yo decía que era cierto, que tuve ocasión de contárselo una vez a su hija Benedicta. O sea que... Hablamos de los restos de la reina Blanca de Navarra, que es curioso la forma por la que llegan aquí y por la que se quedan aquí. Sí. Blanca de Navarra llega aquí de forma accidental, venía visitando templos marianos. Aquí traía fundamentalmente dos motivos. Visitar a la Virgen, ni más ni menos, porque ya venía visitando, como les digo, pero además a ver si ponía un poquito de paz, o mucha paz, entre doña María de Aragón y su hijo Enrique IV, que uno estaba en Segovia y otro en Arévalo, aquí equidista, este pueblo equidista, y pasa por aquí la carretera de Segovia a Arévalo. Y aquí, estando aquí, pues la sorprendió la muerte. Y luego ya, pues, se quedó aquí. Si cogemos la historia de antes del 1994, que es cuando se encuentran los restos y se hacen toda esta serie de pruebas, pues nos dicen los historiadores que falleció en Santa María la Real de Nieva, sin ninguna duda, el 1 de abril de 1441, que es más tarde sus restos fueron trasladados a Tafalla, pero que nunca llegaron. Claro, ni han aparecido ni van a aparecer, porque luego han aparecido aquí pues muchos años después, y todavía no hay quien demuestre lo contrario, porque lo digo por los estudios técnicos hechos, pues coinciden exactamente con la época en que falleció esta señora y donde apareció. Porque es que además hay un dato más importante. En aquella época, por la ley del patronato, que me parece que se llamaba así, no sé si sigue vigente o no, en estas capillas mayores hay que retrotraerse a la importancia que tenía entonces esta iglesia y este convento. En estas capillas mayores solo podían enterrarse reyes o príncipes, ni siquiera los nobles, ni siquiera el prior de la orden. En las capillas mayores y en la capilla mayor es donde se han encontrado los restos de Blanca, si no, a ver quién va a ser. Si coinciden entre los datos y tal, por esa ley solo pueden enterrarse ahí los reyes y los príncipes,
Y es donde se ha encontrado, pues, agua en blanco y en botellas, como se suele decir. Oye, y a mí lo que me sorprende es que después de tantos años, y no solo años, sino siglos, luego se haya suscitado la polémica tan recientemente. Bueno, yo creo que no hay polémica. Lo que pasa es que no sé los motivos, pero hay gente que parece no es este caso único. Hay gentes que no sé por qué razón, pues parece que no tienen interés en que se hayan encontrado en un pueblo tan pequeño, en un pueblo pequeño. No sé los motivos, pero lo que sí que es cierto es que aquí, si tenemos visitantes de fuera, unos de ellos son los navarros. Navarros han venido aquí a decir misas, han venido de muchos pueblos, han venido de Puente la Reina, han venido de Peralta, han venido de Biurrun, han venido bueno, etcétera, de una serie de cosas, inclusive han dejado recuerdos. Nosotros nos hemos ido también a visitarlos allí en Navarro, porque ellos se llevaron, con motivo de esto, se llevaron allí en algunos pueblos la patrona de algunos de estos pueblos, allí en Navarra, es la Virgen de Nieva. Pues si les parece, vamos a continuar nuestro recorrido de hoy, que nos lleva nada más y nada menos que al monasterio, pero antes hacemos una pausa. Si algo caracteriza a este monasterio es su bello claustro. Sí, bueno, está considerado por catedráticos de arte, no por mí, que estoy aquí, como uno de los mejores de España del siglo XV. Consta de 87 capiteles, todos diferentes, y están representados, puesto que está dirigido iconográficamente por la orden dominica, que son órdenes mendicantes igual que los franciscanos, tienen acceso a sus cultos, a sus rezos, a sus ceremonias, todas las clases sociales, al contrario que pasaba con el Cluny y el Cister, que no se permitía el paso a la población laica. Pues una vez que los reyes los encargan la dirección iconográfica del claustro, pues ellos quieren representar, basándose en estas premisas, los distintos estamentos. Hay una parte dedicada al pueblo sencillo, al pueblo llano, una parte dedicada a la nobleza, otro a los reyes por medio de la heráldica, muchas escenas bíblicas y monacales y sobre todo muchas alegorías. Aquí se encuentra el calendario del agricultor, puesto que hablamos de una época en la que no se sabía leer y se venía aquí a identificar lo que había que hacer. Sí, efectivamente, ahí está el calendario agrícola, que así se denomina, que podemos verlo, no sé si podremos verlo o no todas las escenas, porque te llevan un rato de tiempo, pero bueno, se puede identificar alguna. Y tenemos escenas maravillosas de la vida monacal y muchos escudos heráldicos, tanto como de Enrique III de Trastámara, que es el rey fundador, el esposo de Catalina de Lancaster. Tenemos escudos de ambos, el de María de Aragón, de Juan II, de fin, etcétera. Este es un pueblo cargado de historia, de mucha historia y relativamente reciente. Tenemos también escenas en las que se representa la vida de la nobleza. Las nobles, sí. La vida de la nobleza fundamentalmente se representa en escenas de caza. En aquella época, pues digamos que uno de los principales divertimentos de los caballeros y de la nobleza, pues era la caza. Estamos hartos de ver en películas y en otros eventos, pues las cacerías de las nobles, que por cierto, hay 2 o 3 representados, porque la clase plebeya tenía terminantemente prohibido, por ejemplo, matar osos y jabalíes. Y hay unas escenas donde están los nobles cazando osos y jabalíes. Están representadas para que supieran los plebeyos que eso no lo podían tocar por la cuenta que los tenía. Oye, me llama mucho la atención, Vicente, que está todo muy bien conservado, todo el claustro, la iglesia también, pero y los capiteles, que en algunos sitios están bastante deteriorados, aquí están muy bien. Sí, ya digo que es uno de los claustros más bellos de España, pero es que además de los que mejor se conservan. Esto es monumento nacional, igual que el pórtico, igual que la entrada. Aquí vemos que hay fustes nuevos y basas, pero los capiteles están sin tocar. Los capiteles lo único que hacen cuando viene patrimonio, que es el único que puede, patrimonio nacional, es el único que puede trabajar aquí, pues lo único en todo caso es limpiar, la limpieza de los capiteles, pero los capiteles no los tocan. El que está mejor, el que está peor, está peor.
pero fustes y basas sí que nos han cambiado algunos, porque por el mal de la piedra estas cosas pues se van deteriorando y van buscando, aunque bastante de tarde en tarde, pero vamos, los van renovando. No nos podemos marchar de este monasterio sin hablar de una de las tradiciones que aún se conserva aquí en Santa María, de una fiesta, Luis. Hombre, la verdad es que es conocida la fiesta de Santa María de Nieva, además de por los toros, pero principalmente por los cirios. Sí. La fiesta es una... Apunto para allá porque nos has dicho antes que en la antigua sala capitular o la parte se conservan los cirios que se sacan todos los años el día 7 de septiembre, una fiesta secular. Y esto data de que cuando la aparición de la Virgen, con el boom que aquello supuso, y valga la palabreja, la gente que venía aquí, pues cuando llegaba la fiesta, pues cómo iban a obsequiar a la Virgen. Empezaron con una especie de velas, luces y tal, cada uno traía la suya, y llegaron a la conclusión de que por qué no se recopilaba todo en uno, entre otras cosas, y dividieron el pueblo en calles a estos efectos, y entonces pues ahora mismo se conservan en 4 calles, que ha habido siempre. Calle Segovia, lo digo por orden cronológico, calle de Miguel Ibáñez, calle Mayor y calle de Chando. Entonces los vecinos pues se reunían y en lugar de presentar 50 o 100 velas cada uno, cada barrio, cada lo que fuera, pues le dijeron pues todo en uno. Y ese cirio se le ofrecían en nombre de la calle y de todos los vecinos a la Virgen. Una costumbre que se sigue conservando en estos días, que es lo que se lleva. Es una escena muy bonita, son unas ceremonias muy bonitas donde hay una cantadora o cantador que se le ofrece a la Virgen en nombre de todos, la iglesia se pone a reventar de gente, traen unas pedidoras que vienen acompañando al cirio y una banda de música, en fin, es una escena, hay que vivirla, es muy emocionante. Oye, ¿y esos cirios tan monumentales, dónde los hacéis o dónde los hacen? Entre otros sitios, una ciudad que sí que te suena, en Segovia. Claro. Hay que mencionar que ahora quizá la utilidad de los cirios haya perdido cierta capacidad. Ahora se ha convertido en una fiesta simbólica, en una fiesta de ofrecimiento a la Virgen, pero entonces, además del ofrecimiento a la Virgen, era la manera de iluminar los templos. Bueno, algunas de las maneras, algo contribuía, de hecho, precisamente, por una vela, que entonces que no habría la luz eléctrica, se nos quemó todo el retablo mayor el año 1900, exactamente el año 1900 se quemó el retablo mayor, y con ello fue la talla original de la Virgen, la que encontró el pastor. Se conserva únicamente de cintura hacia abajo, que está dentro de la configuración de la imagen que tenemos en el altar, y la que vemos, digamos, con los ojos, la que vemos, no con el corazón, pues nos la hizo el escultor segoviano don Aniceto Marinas, a semejanza de la primitiva. Estamos llegando ya a nuestra recta final del paseo de hoy. Nos vamos unos minutos a publicidad, pero a la vuelta estaremos ya en la Plaza de Toros. Muy bien, cuando ustedes quieran. Ya lo saben, hoy en nuestro espacio dedicado a los rincones desconocidos de la provincia estamos recorriendo Santa María la Real de Nieva y en esta ocasión, ya en nuestra última parada, nos detenemos en una de las plazas de toros más antiguas de España. Sí, data del 1848 y tiene un aforo de 3.117 personas, tiene 10 escalerillas, desde luego esto en tiempos tuvo balconcillos, pero yo no sé cuándo desaparecieron, pero desde luego hace muchísimo tiempo. Fue inaugurada por el maestro Francisco Arjona, Cúchares, allá por el año 1848 precisamente, y tiene un ruedo con unas dimensiones descomunales. Precisamente tiene 50 metros de diámetro, que es poco menos que el ruedo de la Plaza de Toros de Madrid.
no se encuentra en las mejores condiciones, desgraciadamente. Esto necesitaba una reparación a fondo, pues muy importante. Pero claro, los recursos económicos y la despoblación de la zona y tal, pues de momento tenemos que aguantarnos. Ya vendrán tiempos mejores, ¿eh? Y aquí se celebran todos los años pues dos festejos fundamentalmente, el día 9 de septiembre, que es la fiesta del pueblo, la fiesta local, y luego el día 10 generalmente hay otro festejo taurino, bien sea una segunda novillada, bien sea algo de tipo circense o de nanitos o cosas de esas y tal. Es una plaza que llama muchísimo la atención porque es toda ella de piedra. Se nota perfectamente, nada, todo el que la viene a ver, pues es que toda la estructura exterior es pizarra. ¿Eh? Y fue construida, ya lo digo, en aquella época. Aquí colaboraron toda la gente de la zona, trayendo materiales, trabajando de obreros, trabajando con materiales de todo tipo, piedras, maderas, tierras, todo. Es una plaza que tiene su encanto, tiene su historia, pero tiene sus necesidades, que no son pocas. A lo que me llama la atención es que esto en estos tiempos sería casi impensable poderlo hacer así, pero da idea de lo que Santa María de Nieva fue en aquella época. Qué duda cabe. Efectivamente, Santa María en sus tiempos gloriosos, pues fue un pueblo pues muy importante dentro de la zona, puesto que estaba dotado de todo tipo de servicios, tanto religiosos como civiles, como lúdicos, y era, digamos, una capital en pequeño, ¿eh? Pero los tiempos nos han traído a estos sitios las despoblaciones, como les digo, y tal, y nos hemos quedado en menos. Sigue teniendo su encanto, pero ya más reducido. ¿Qué grandes nombres del mundo del toro han pasado por aquí? Pues el célebre Cucharén, como acabo de decir. Otro que había de la época que era muy famoso era un tal Bocanegra, que le llamaban. Y luego ya, pues recientemente, aquí han toreado, cuando menos en festivales, ya contemporáneos nuestros, que nosotros hemos conocido, pues algún Bienvenida, Juanito Bienvenida, el otro torero que se llamaba Andrés Vázquez, el célebre, ahí no me acuerdo ahora, contemporáneos han venido bastante, y sobre todo a festejos y capeas y tientas que en su tiempo pues han tenido. Pero vamos, en las fiestas, los carteles oficiales, pues me remito ahora mismo, me pilla a contrapié y no tengo demasiada memoria ya, pero vamos, los Bienvenida han venido por aquí, más de uno, y el Boni, el célebre Boni, la dinastía de los Bonis, han venido uno o dos. Y ya lo digo, Andrés Vázquez, perdón, no me acuerdo más. En cualquier caso, grandes nombres. Por eso nos hemos querido detener aquí, porque hablamos ya de una plaza que se ha convertido en todo un monumento, y para nosotros hoy es salir por la puerta grande de este paseo. Hombre, desde luego es un colofón extraordinario esta plaza de toros, porque posiblemente no se vea en ningún sitio, quizás únicamente la de Segovia. Digo, en ningún sitio de la provincia, Ya. Bueno, yo la verdad es que no conozco muchas provincias. Yo amo la fiesta de los toros, ya ahora mismo que están entredicho muchos sitios y tal. A mí me gusta mucho la fiesta de los toros, pero no soy aficionado a los toros. No sé si me explico, parece una contradicción, pero es así, sí. Yo he visto muy poquitas corridas, por no decir que no he visto nada más que la de mi pueblo, que me da casi vergüenza decirlo. Pero vamos, de todas formas, yo defiendo la fiesta taurina nacional a capa y espada y donde hiciera falta. Pues nosotros así ya les decimos adiós, les agradecemos tanto a Vicente como a Luis, que una vez más, Luis en este caso nos haya acompañado, y a Vicente que nos haya hecho de guía con gran orgullo de su pueblo. Sí, por supuesto. Para mí mi pueblo es muy pequeño, pero es lo más grande que tengo.